Muchas personas están enfrentando algo que algunos de nosotros enfrentamos, problemas de adicción, y no han podido salir. Han estado buscando diferentes formas de salir de ese problema y les ha hecho imposible la salida. Y esas adicciones, que son variadas, no todas son iguales para las personas. Algunos son adictos a droga, otros a alcohol, otros a cigarro, otros a pornografía, otros son adictos al sexo. Y son diferentes las adicciones de cada persona. Pero la raíz es la misma. La raíz que nos muestra el Señor en su palabra es la misma. Por tanto, cualquiera que sea la adicción, debemos combatir la raíz para poder salir completamente de ello. El Señor dice en su palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Hay algo que el Señor insiste en nosotros, y es que sobre toda cosa que nosotros cuidamos, que cuidemos más nuestro corazón. Porque a veces nosotros cuidamos nuestro bolsillo, nuestra cartera. A veces nosotros cuidamos nuestro trabajo, cuidamos nuestro negocio, cuidamos nuestra familia, nuestro matrimonio. Ok, está bien que guardes, que cuides eso. Pero dice el Señor que sobre todo eso cuides tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón depende de que tú vivas o que tú mueras, de tu corazón. Y es ahí la raíz del problema de adicción. Porque el problema de la adicción es una batalla oculta que tenemos y que no podemos ver. Nosotros vemos los efectos que tiene la adicción. O sea, vemos al hombre con la botella en la mano, vemos al otro con el cigarro en la boca, vemos al otro con la pega en la nariz, inhalando. Vemos esos efectos, pero no podemos ver la batalla interna, la batalla oculta que hay, que es la raíz. Y la raíz está en el corazón. El Señor lo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 19 y 20. Dice la Escritura, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Muchas veces nosotros miramos la adicción únicamente como lo que se ve por fuera. O sea, vemos la botella de alcohol que está en la mano del hombre. Vemos la pantalla de pornografía y a la persona que está frente a esa pantalla. Vemos el juego, vemos la sustancia o la dependencia a la aprobación, porque ese es un tipo de adicción también. Hay personas que dependen de la aprobación de los demás. Quieren agradar a todo mundo y no lo van a poder. Eso es una adicción. Y decimos que el problema es la sustancia. Y le decimos a la persona, tu problema es el alcohol. Creemos que el problema es la sustancia. Pero mira, el alcohol, el cigarro, la pega,
la marihuana, el crack, la cocaína, todas esas sustancias no tienen vida. No tienen vida para controlarte a ti. No tienen vida ni poder, mucho menos para controlar tu vida. Tú eres el que tiene vida y tienes razonamiento, tienes lógica. Porque Dios te dio un espíritu de discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y todos nosotros sabemos lo que es bueno y malo. La Biblia nos enseña algo más profundo. Nos enseña que el problema no es la sustancia. Porque algo que es muerto, algo que no tiene vida, una sustancia no me puede controlar a mí. El síntoma está en la mano, claro que sí, en la mano miramos cada una de esas sustancias, en la mano de cada persona. Pero la enfermedad está en el corazón. Dice el Señor en su palabra que del corazón salen todas estas cosas. Es del corazón. La adicción no empieza cuando tú te tomas el primer trago. La adicción no empieza cuando tú te fumas el primer cigarro. Cuando dejaste a que aquel amigo o amiga le permitiste que te indujera a fumarte un churro de marihuana. No comenzó ahí la adicción. La adicción empieza en ese terreno invisible del alma, que es el corazón. Porque todas estas cosas salen del corazón. Tú no te metiste a una adicción así por así. Tú no caíste de la noche a la mañana. Todo comportamiento externo fue primero un pensamiento. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente, a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos. Así que todo comportamiento externo primero fue un pensamiento. Todo comenzó aquí, en tu mente, en tu cabeza. Luego, ese pensamiento se volvió una emoción y finalmente se convirtió en una adicción. Pero todo comenzó aquí, en la mente. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice el Señor. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Hermano, cuando un hombre va a ir a adulterar o una mujer va a ir a adulterar, primero todo comenzó en la mente. La primera vez que aquel hombre o que aquella mujer se iban a encontrar, todo comenzó en su mente primero. ¿A dónde se iban a ver? Pensaron en qué lugar, a qué hora. Pensaron todas las estrategias de que los conocidos de ambos no los vieran. Todo comenzó en la mente. Luego quedaron enlazados, entrampados en una adicción, porque muchos son adictos al sexo, le decía. Ese es otro tipo de adicción. Y quedaron enlazados, quedaron entrampados, pero todo en un inicio empezó en la mente. Porque del corazón, dice el Señor, sale todo esto. Si solo cortamos las hojas de un árbol malo, van a volver a brotar. Para ser libres debemos ir a la raíz y de raíz derribar ese árbol. Lo que estoy diciendo es que el terreno de la adicción, donde empieza la batalla de la adicción, es en la mente. Y debemos ir a la raíz para poder quitar toda adicción. Mira, es verdad, los grupos te pueden ayudar, los grupos de alcohólicos anónimos, los grupos de narcóticos anónimos, algunos centros de rehabilitación que existen. Es cierto, te pueden ayudar, pero el problema es que ellos te ayudan en lo exterior, no se van a la raíz. Porque quiero mostrarte cómo es
que se puede ir a la raíz y el Señor nos muestra en su palabra. Por esa razón es que muchos de nosotros que éramos adictos a algo, hemos podido salir de esa adicción porque se fue directamente a combatir el problema a la raíz. En la mente empieza todo. Toda adicción ofrece una falsa promesa a la persona. La adicción te promete anestesiar el dolor. Quizás tú tienes algún dolor emocional, alguien te hirió y te hizo esa herida en tu corazón. Y entonces la adicción te promete anestesiar ese dolor. Te promete llenar un vacío o dar un momento de paz ficticia. Santiago, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Hermano, la mente construye un argumento de que necesitamos de eso, que necesitamos del alcohol, que necesitamos de tener algo del crack, de la cocaína o algo de marihuana para podernos sentir bien, para soportar la realidad. La mente construye esa falsa idea, ese falso argumento. Por eso es que todo comienza en la mente. Y entonces cuando en la mente se construye ese argumento falso de que se necesita de eso para poder estar bien, ya después viene la acción. Vas, busca de la sustancia y ya se va volviendo más adicto. Todo problema empieza en la mente. Se asienta en el corazón. Y recuerda que en el lenguaje bíblico, el corazón representa la sede de los afectos, de los deseos y las decisiones. Cuando el corazón está herido, solo o ansioso o alejado de Dios, busca desesperadamente sustituir esto con las cosas creadas. No busca al Creador, sino que busca todas estas cosas creadas para llenar ese vacío del corazón. Y ahí es cuando cae la persona en la trampa de la adicción. La adicción es, en el fondo, un problema de culto en cada persona. El corazón busca todas aquellas cosas que solamente Dios le puede dar. El corazón busca paz, busca consuelo, busca identidad, busca refugio. Todo esto lo encuentra en Cristo Jesús. Pero lamentablemente el corazón se equivoca y se va a buscar en las cosas creadas. Quiere buscar paz y tranquilidad en las fiestas, en las diversiones, en el alcohol, en la droga. Y se refugia allí. ¿Qué dice la Biblia que es el corazón? Las emociones, los sentimientos. Es la mente. En la Biblia el corazón es la mente. Y por eso es que el profeta dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, la mente te traiciona. El corazón te traiciona. Muchas veces te vas a buscar refugio a estas adicciones y no buscas el verdadero refugio que es el Señor. La mente nos traiciona muchas veces. Y entonces caemos en la trampa. Lo que alimentamos en lo secreto, tarde o temprano gobierna nuestra vida pública. El pensamiento no controlado se convierte en deseo. Así que tú tienes que empezar a controlar tus pensamientos. Porque si tú no lo controlas, el pensamiento, entonces se vuelve un deseo. Y el deseo no rendido a Dios se convierte en acto. Tienes que rendir todo deseo a Dios, decirle al Señor: papá, ayúdame porque yo deseo ir a buscar alcohol, droga, cigarro, mujeres. Yo deseo, Señor, y debes rendir todo deseo a Dios. Porque si no lo controlas, entonces el deseo se convierte en un acto y vas a actuar
y el acto repetido se convierte en un hábito